Dios les bendiga, hermanos. Nos gozamos nuevamente en el Señor. Amén. Estar en su santo lugar donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Sí, Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, Gracias, hermanos. Señor. ¿Verdad? A los que escucharán este servicio después. También bendiciones a los que quizás están conectados. Que Dios los bendiga. Seguimos buscando la presencia del Señor, regocijándonos. Vamos a hacer la lectura de la palabra. Dice el Salmo 145, verso 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Verdad? A veces podemos pensar que el Señor está a miles, cientos de kilómetros de nosotros, pero en realidad el Señor está solamente está en el siguiente partido de nuestro corazón. El Señor está aquí, ¿verdad? Está en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero son nuestras situaciones, ¿verdad? Son nuestras preocupaciones que lo hace sentir que Él está lejos. Pero Él no está lejos, Él está aquí. Él está aquí y el Espíritu Santo que nos dejó como su consolador, ¿verdad? Nuestra ayuda está aquí con nosotros. Así que vamos a seguir adelante alabando y glorificando su nombre y damos gloria al Señor por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno, porque Él es digno de alabanza, de adoración. Y le digo a los jóvenes, sigan adelante. El jueves estaba cantando Jesús, la alabanza, abres camino, cumples promesas. Esa alabanza es todas las alabanzas son lindas para alabar al Señor, pero es una alabanza que me encanta. Y yo lo escuchaba de lejos. Y yo decía, gracias Señor, gracias Señor. Y se terminó el servicio de jóvenes, yo seguía trabajando y meditando en esa alabanza. Que Dios los siga bendiciendo. Fue de bendición para mí esa alabanza. Así que en Cristo pues somos jóvenes. Así Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a pasar ahora a la lectura del boletín y después pasamos a la alabanza y vamos a leer. Dice: así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mateo 6, 31 al 32. Jesús nos dice que la preocupación por el futuro de nuestra familia, por el trabajo, por cómo vamos a sobrevivir, es una forma de vida pagana. Jesús está hablando aquí de aquellos que no tienen un Padre celestial, no conocen a Dios como Él quiere que lo conozcan, como un Padre celestial cariñoso, proveedor y amoroso. No os preocupéis por el día de mañana. Mateo 6:34. En estas claras palabras Jesús nos ordena: no piensen, no se preocupen por lo que podría o no podría suceder mañana. No puedes cambiar nada y no puedes evitar preocuparte. Cuando lo haces, solo estás haciendo lo que hacen los paganos. Entonces Jesús dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. En otras palabras, debes seguir amando a Jesús, debes seguir adelante echando todas tus preocupaciones sobre Él. Debes seguir descansando en su fidelidad. Tu Padre Celestial se encarga
de que estés provisto de todas las cosas esenciales de la vida. Me pregunto si los ángeles están desconcertados por toda la preocupación y ansiedad de aquellos que dicen confiar en Dios. Para ellos debe parecer tan degradante, tan insultante para el Señor, que nos preocupamos como si no tuviéramos un Padre cariñoso en el cielo. ¿Qué preguntas desconcertantes deben hacerse los ángeles entre sí? ¿No tienen un Padre que no tienen un Padre que esté en los cielos? ¿No creen que los ama? ¿No les dijo que sabe todo acerca de sus necesidades? ¿No creen que Él alimenta a las aves y a todo el reino animal los alimenta y los vestirá? ¿Cómo pueden inquietarse y preocuparse si saben que Él puede ver toda la riqueza y puede suplir las necesidades de toda creación? ¿Acusarán a su Padre Celestial de como si no fuera fiel a su palabra? Tienes un Padre Celestial, confía en Él. Amén. Gracias, pastor, por esas palabras. Señor nos está hablando, ¿verdad? Confiemos en el Señor, porque como mencioné, Él está tan cerca como el siguiente latido de nuestro corazón, ¿verdad? Es el que controla todas las cosas. Y damos gracias al Señor por toda situación, las que son buenas, las que nos ponen alegres y las que nos corrigen o las que no nos agradan. El Señor está en control completamente de todo. Así que seguimos adelante. El martes mi esposo le toca el estudio 17 y el miércoles también. Jueves jóvenes, domingos dirigimos las damas y predica nuestro pastor. Así que las damas recuerden la blusa roja y negro. Así que vamos a venir lindas para el Señor y vamos a pasar al tiempo de alabanza. Y Dios es maravilloso. Y nuevamente, jóvenes, adelante, porque el Señor los usa y ustedes a veces no se dan ni cuenta, y eso es lo que hace el Señor. Así que sigamos adelante. Amén. Si estamos hoy aquí es por Él, para Él, y todo se lo debemos a Él. No es sobre nosotros, es sobre Él. Amén. Señores.
Señor. Nos escondemos en ti, Señor, en tu amor, en tu misericordia aquí para siempre. Que vale más que la vida. Levántate. Benditos al Señor. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Vamos a orar. Sabemos que hay Santa Cena, ¿verdad? Esta noche. Vamos a pedirle a Oscar que pase, por favor, para que vamos a orar. Vamos a recoger la ofrenda. El Señor nos dará en esta noche en través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, a esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido llegar, Señor, a este lugar, Padre, reunidos, Padre, para alabar y glorificar tu santo y dulce nombre. Padre amado, ahora, Padre, colectaremos esa ofrenda, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada vida, Señor. Padre, por cada dador alegre, Señor, por aquel que tiene y aquel que no tiene, también damos gracias, Señor. Damos gracias en todo, Señor, sabiendo, Padre, que si tú, Padre, cuidas de las aves y las alimentas, Señor, cuidarás también de cada uno de nosotros, Señor. Sea, Padre, todo esto para tu gloria, para tu honra, Señor, y seguimos adelante, Señor, porque tú eres el que nos sostienes. Gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora le pido al que coge la ofrenda, nuestro pastor, nosotros. Así que sigámonos gozando en Cristo Jesús, hermanos. Hasta aquí me parte, bendición. Ayúdanos a caminar siempre tus caminos, escondernos en ti. Podamos anunciar tu palabra, Señor. Sopla de tu Espíritu Santo, Dios. Esa sí va a venir noche. Y es malo que como mango de noche. En el nombre de Jesús. Puede dar dolor. Amén. Amén. Seguimos en el año de la palabra. Bendiciones, hermano. Mucho gusto de tenerte acá. Seguimos en el año de la palabra. Yo tengo la costumbre de seguir las prédicas de domingo tras domingo, al hermano nuevo. Este año vamos a dar todo el año a profundizar en la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido mal, lo vamos a aprender bien. No porque yo lo haga, sino porque la teología de la iglesia, de toda la iglesia a través de los años, ha sido en esta dirección. Y el pastor Osman, esta semana que predicó, durante la semana, utilizó textos que voy a utilizar yo hoy, pero no se los robé, porque yo esta prédica la tenía la semana pasada hecha, nada más que no me alcanzó el tiempo. Mejor me los robó él a mí, y los dio antes. Entonces, el pasado domingo aprendimos que Dios quiere que le conozcamos. Es imposible. Imposible tener relación con alguien si usted no lo conoce. ¿Sí o no? Imposible. Y ese conocimiento de Dios
nos lleva a una madurez espiritual, veíamos el domingo. ¿Qué es lo que hace esta madurez espiritual? Nos hace depender menos de los sentidos naturales y alimentar más los sentidos espirituales. ¿Están acá? Piénsenlo. Piénsenlo. Sus 5 sentidos naturales les han hecho hacer cosas bien, pero siempre nos han llevado a pecar. Siempre. Pato, ojos, oír, gustar. Siempre todo la tentación entra por uno de los sentidos, 5 sentidos. Si nosotros no aprendemos a controlar los 5 sentidos y los alimentamos carnalmente, siempre vamos a estar dependiendo de ellos. Y por eso, el domingo veíamos que Jesús decía, tienen ojos y no ven. ¿Cómo? No había ningún ciego. Pero el Señor le decía, tienen ojos y no ven, ¿sí o no? Tienen oídos y no pueden escuchar. El que tenga oído, que oiga. Y todos, ningún sordo había. Era que habían estado finos en alimentar el espíritu. Ese espíritu nos lleva a una madurez, a dejar de comer la pacha de la bebé que vino hoy, ¿verdad? De Jerusalén, no quitarle la comida de Jerusalén y comer las pupusas, ¿verdad? Y comer los tamales. Así pasa también en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros vamos haciendo eso? Estoy haciendo un repaso del domingo. Nos convertimos en peritos, es decir, especialistas en la palabra de Dios, y ya no somos movidos por vientos de doctrina, sino que estamos firmes en la palabra de Dios. Y veíamos que la palabra de Dios en hebreo decía, porque han sido tardos en oír. Y aprendimos del original. ¿Qué es lo que significaba esto? ¿Quién se acuerda? Tardos en oír. Significaba que les entró por un oído y les salió por el otro. Entonces el Señor decía, todo lo que les enseñé les entró por un oído y les salió por el otro. Por eso quieren volver a comer la leche del bebé y no pueden comer los alimentos sólidos. ¿Sí? Esa fue la prédica del domingo pasado, en síntesis. 1:10, resumida en 2 minutos. ¿Ven? Entonces, miren hermanos, yo, el novio de Valen, cuando salimos, fuimos a cenar algo y él me decía, pastor, ¿cuánto tiempo le toma a usted poder preparar esa prédica que dio hoy? Él dice, yo siempre, él es maestro de una escuela católica. Voy a misa y nunca escucho una prédica así. Yo le digo, escribiendo 8 horas, por lo menos, escrita. Y después 2 o 3 veces la practico antes de traérsela a la iglesia. Pero, le digo, yo hace desde los 16 años que estoy en la iglesia, y yo podría no prepararme por el resto del año y predicarles a ustedes sin prepararme y utilizar el esqueleto que usan la mayoría de los pastores. Un esqueleto sencillo. Leen la palabra de Dios, oran un poquito, leen, oran un poquito, hablan un poquito de esa palabra, cuentan de alguna viejita de allá que le pasó algo y después terminan orando después de haber cantado el Ministerio de Música 1:15 y el que dirigió oró 29 minutos y el pastor hace pasar al frente otros 15 minutos para orarle a los mismos en la cabeza. Entonces cuando termina el servicio, dice, ¿cómo estuvo, hermoso? Hermoso, hay una presencia del Señor hermosa. ¿Y qué aprendieron? Nada. Naranja con soda. Nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa eso, nunca nos hacemos peritos. Entonces es lo mismo que venga Juancito, Pedrito a predicar, porque a nosotros no sabemos nada de la palabra de Dios.
Entonces, predicar la palabra de Dios toma tiempo. Yo le decía que MacArthur tuvo 25 años para predicar los 4 evangelios. 25 años. Miren si lleva tiempo. Nosotros hemos empezado. No sé si llegaré a 25 años, pero ahí vamos. Pero yo en mi semana, mientras estoy trabajando, inclusive, yo estoy escuchando a mis maestros. Estoy escuchando porque yo quiero ser perito. No quiero ser neófito en esto. Entonces estoy aprendiendo qué opina MacArthur, qué opina Paul Washer de lo que yo estoy dando. ¿Verdad? Por eso yo les escribo, ustedes tienen, de parte mía, una fuente donde hay más de 1500 videos en internet de nuestra iglesia para ir aprendiendo y poder escuchar. Porque el pastor, como yo soy el pastor, ustedes se van alimentando de esta dirección. Por ejemplo, Othman, que ya es pastor, él en las clases le dan otros maestros que él tiene que estar escuchando. Entonces tiene mucho menos tiempo de escuchar lo que yo le puedo haber enseñado, porque tiene que dedicar mucho tiempo a eso. Pero eso nos va ayudando a convertirnos en peritos. Porque siempre me suena, por ejemplo, una palabra en mi vida, siempre me ha sonado, que la leyó hermano Osman esta semana, que está en Juan 17. Jesús le dijo, Padre, yo he dado tu palabra. Escuchen, Jesús le rinde cuenta al Padre y le dice, Padre, yo he dado tu palabra. Ahora, ustedes pregúntense, los que han predicado, los que han enseñado, ¿han dado su palabra? Y yo siempre me lo pregunto. ¿Les di tu palabra? Porque esto es fuerte. Pero nosotros vamos a llegar delante del Señor y no vamos a tener excusa, porque Casa de Oración les ha dado su palabra. Simplemente en YouTube hay 1500 videos de alrededor de 2 horas. Son 3000 horas de enseñanza. 3000 horas de enseñanza continua que contienen el total de la Biblia. Inclusive está toda la Biblia leída. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que comenzar a ser peritos en esto y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y aprender de la palabra de Dios, la carne no quiere, los sentidos no quieren. Está aburrido, está largo. Yo tengo problemas durante la semana y necesito que el pastor me esté alentando, que esté, porque no, la carne se acostumbró a eso. Pero miren, hermanos, la palabra de Dios es quien te alienta y quien te va a sacar de los problemas. Entonces, hay por ejemplo, yo estudio mucho, ustedes saben, a Paul Washer. Y Paul Washer, si yo les parezco duro, Paul Washer es 8 millones más duro que yo. Y él dice, hay 2 ingredientes en la salvación, en la buena doctrina, en la buena iglesia, la novia que está esperando al esposo. Hay 2 ingredientes. Conocer de Dios, aprender de su palabra, y vivir de esa palabra. ¿Y cómo se mide, cómo se pesa eso? Y Paul Washer pone un peso bien pesado, pero que no lo inventó él, lo dijo Dios. Ama a tus enemigos. En la medida que ames a tus enemigos, esa será la medida que tienes de teología vivida en tu vida. Ama a tus enemigos. Es totalmente antinatural. Totalmente antinatural. Y nos ha pasado en este año en 2 ocasiones que tuvimos que ir a la corte y amar a quien nos había hecho tanto mal. Pero salimos victoriosos en Cristo. Amen a sus enemigos, no busquen la revancha, no busquen el dejarlos mal, no busquen el exponerlos. No, el Señor se encargará de todo eso. Y eso es teología vivida, aprender a conocer al Dios de la gloria y vivirlo. Y todos somos sacerdotes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están aquí?
los esposos, los varones que están organizando el retiro, y el Señor, dice en Apocalipsis, constituyó un pueblo de sacerdotes. Y es una gran verdad, una gran hermosura, porque en toda el Nuevo Testamento no existe la figura del sacerdote. No sé de dónde lo sacan los católicos. ¿Entienden? En todo el Nuevo Testamento, la figura del sacerdote quedó abolida, quedó en desuso, porque Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, él, en Apocalipsis dice que hizo un pueblo de sacerdotes, significa que cada hombre en su hogar es sacerdote de su familia. ¿Amén? Y eso siempre nos suena lindo, pero tiene un gran compromiso. Dijera el hombre araña. Un gran compromiso incluye algo así. No me acuerdo esto. ¿Cómo? Sí. Entonces, si los pastores alimentan nuestros sentidos naturales, muy posiblemente nosotros nos sentamos edificados en el momento, pero cuando llegan los momentos duros de nuestras vidas, no reaccionamos y nos quedamos estancados. ¿Amén? Y nosotros tenemos que cada día que vengamos aquí a la iglesia poder alimentar nuestros alimentos, nuestros sentidos espirituales. Es decir, esto me huele mal. Esto no me suena bien. Eso es del Espíritu Santo que afina nuestro oído. Es decir, circuncida nuestro oído para que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces estábamos en Colosenses, dejamos el domingo, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. La segunda parte del versículo dice, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? No lo tengo completo. ¿Quién me lo lee completo? Cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, ahí nos quedamos. Llenos del conocimiento, ¿verdad? ¿De qué? ¿Conocimiento de qué? El mismo texto lo dice. ¿De qué? De su voluntad. Y la palabra clave en esta parte del versículo, ya fuimos sacando palabras claves, es la palabra llenos. Escuchen. Deriva del griego pleiro, y es una palabra que significa, escuchen bien, ser totalmente controlado por algo. ¿Amén? A ver, ¿qué significa? Ser totalmente controlado por algo. ¿Qué significa eso? ¿Qué palabra significa eso? Lleno. Lleno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia arminiana dice, no, Dios te tiene que pedir permiso, porque Dios es un caballero y te pide permiso a vos para hacer las cosas. Entonces, no estás lleno, no estás controlado por Dios, estás controlado por ¿quién? Por vos, por tu yo. ¿Y cómo está nuestro yo? Enemigo de Dios. Entonces nuestro yo, ¿qué va a querer siempre? Lo opuesto a la Biblia, lo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros lo escuchamos así y nos dicen eso, bueno, puede ser que tenga razón la iglesia arminiana, y entonces vayamos a la Biblia, que nos tiene que clarificar. Vino Dios y le dijo a Abraham, Abraham, si quieres deja tu parentela y ve a un lugar que yo te indicaré. ¿Te dijo así?
Repito, le dijo Dios a Abraham, Abraham, si quieres deja tu casa y tu parentela y ve aún la tierra que yo te voy a dar. ¿Le dijo así? ¿Cómo le dijo? Ve, sal, ve de tu tierra a donde yo te voy a decir. Muy diferente. Pasa Abraham, o antes de Abraham, antes está ahí nomás cuando comenzamos el Génesis, está Adán, Eva, ¿y quién sigue? Que fuimos hace poquito. Noé. Se le aparece Dios a Noé y le dice, Noé, si quieres construye un arca, que se van a salvar todos los que vos quieras. Déjame pensarlo, lo voy a estar viendo, porque a lo mejor quiero hacer un carro para caballo, porque nunca llovió acá. Bueno, pensalo y déjame saber cuál es tu mejor plan. ¿Dice así la Biblia? No, ¿verdad? Hazte un arca de estas medidas, con estos palos, con esta ventana, con esto, se salvarán este y nada más, dijo Dios. Y así lo hizo. Por eso esa teología no existe. No existe la otra teología, existe esta teología. Jeremías, desde el vientre de tu madre te quiero llamar, a ver si me das permiso de que yo te llame y que te elija para ser profeta de las naciones. ¿Qué oportunidad tuvo Jeremías de decirle no a Dios? Si le dice, desde el vientre materno yo te escogí y te di para que seas profeta de las naciones. Ninguna, no se podía resistir Jeremías, porque Dios ya lo había designado. Viene María y le dice, oh, aparece María. Le dice el ángel, Dios me envió a decirte que si tenés ganas te voy a dejar embarazada. Dejá que hable con José para no meterme en problemas. ¿Dice eso la Biblia? Entonces, ¿de dónde sacan esa teología? Oh, Pablo, te cae el caballo, queda ciego. Instrumento me es este. No existe, hermano. Dios es soberano. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos las cosas con nuestra mente humana, nosotros pensamos que nuestros proyectos son mejores que los de Dios. Y no son así. Por eso a la gente les choca decirle esto, que son controlados o por el diablo o por Dios. Usted elige por quién quiere ser controlado. Pero todo esto significa estudiar la palabra de Dios. Por eso el libro Esclavos, que yo le he recomendado tantas veces, de MacArthur, nos enseña en la traducción, la verdadera traducción, que la Biblia utiliza la palabra esclavos, no servidores, y que él cree que la traducción se puso servidores porque la palabra esclavo era muy dura por todo lo que la esclavitud hizo en el hombre. El hombre abusó de su poder y esclavizó a tanta gente. Entonces, cuando esta palabra dice que sos totalmente lleno, controlado, es la misma palabra que se utiliza en Hechos de los Apóstoles cuando desciende el Espíritu Santo y dice que fueron llenos, la palabra de nuevo, ¿llenos de qué? Es decir, ese día, y fíjense, el Espíritu Santo los controló. Y fíjense que cuando estaban con Jesús, eran unos rebeldes malcriados, que todo el día le hacían cosas raras a Jesús, y se peleaban cuál era el primero, y todas esas cosas. Cuando descendió el Espíritu Santo, ¿saben lo que pasó? Todos dieron la vida por Jesús, porque fueron controlados por el Espíritu Santo. Y es algo maravilloso, que eso a nosotros lo podamos entender y después que nosotros lo entendamos con nuestro razonamiento, podamos orar para poder aplicarlo a nuestra vida. También hay un pasaje en que los fariseos dicen que estaban llenos de celo contra Jesús.
estaban llenos de celos y usa la misma palabra en el original. Es decir, eran controlados por esos celos contra Cristo. ¿Se acuerdan cuando iban los discípulos en el mar? Que Jesús le dijo, vayan en el mar, que se fue a la montaña a orar él. Y de repente se levantó una gran tormenta en el mar y Jesús no estaba. Y dice la palabra que ellos estaban llenos de temor. Y la misma palabra que se utiliza en el original es controlados por el temor. Entonces acá, cuando viene un principio espiritual para el día de hoy, para nuestra iglesia, y lo que aprendemos hoy en esta prédica. Hoy está este principio. De lo que esté lleno tu interior, es lo que controla tu vida. Ese es un principio espiritual bíblico. Si estás lleno de celos, te controlan los celos. Si estás lleno de envidia, te controla la envidia. Si estás lleno de lujuria, te controla la lujuria. Si estás lleno de alcohol, te controla el alcohol. Si estás lleno de drogas, te controla las drogas. Y si estás lleno del Espíritu Santo, te controla el Espíritu Santo. Hermanos, no nos escapamos de eso. Es duro para nosotros decimos, no, somos libres. Hermano, si su teléfono, antes de salir a su casa, mi teléfono me dice, hoy tienen el viaje 1 hora 45 minutos para hacer la iglesia. Un minuto antes que salga me dice eso. Y los días de la semana me dice, bueno, su ruta está despejada. ¿Cómo sabe antes que yo voy a ser tan controlado por todos lados? Los chinos nos mandan los globos estos, nos controlan todo. Hermano, estamos controlados por todas las cosas. Y nosotros, todas esas cosas, nos quitan el espacio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga más control sobre quién, sobre mí, sobre la iglesia. Él por su iglesia, por su novia. Entonces, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo hace eso en nosotros? Sucede lo que dice Paul Washer. El Espíritu Santo nos indica, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Pero ahí, en ese ama a tu enemigo, también se metió la corriente arminiana. Dios es amor. Dejarlo que hagan lo que quieran. No. Amar a tu enemigo, en esta ocasión, nunca es cambiar la palabra de Dios. Nunca. Nosotros, el amor está en dar siempre la palabra de Dios. Y por eso la única manera de conocer la voluntad de Dios para nosotros es aprendiendo cada día más de su palabra. Dios comienza a hablarnos cada día cuando estudiamos su palabra. Cuando tenemos tiempo de estudio, Dios continúa hablando. Y Pablo está orando de una manera que nosotros no oramos. Y la iglesia no ora de esa manera. Él está orando para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Miren qué maravillosa oración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene problemas con sus hijos y viene el pastor y dice, pastor, tengo problemas con mis hijos. Y usted espera que el pastor le dé una solución para eso. Pero la oración es que seas lleno, controlado por el Espíritu Santo. Para que cuando Dios controle tu vida, puedas controlar a tus hijos bíblicamente. Entonces, no hay una receta inmediata en esto. Dios nos propone a través de la palabra de Dios, nos da el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué es lo contrario al conocimiento? ¿Cómo? ¿Conocimiento? Ignorancia. O somos ignorantes de Dios o le conocemos. Ahora, miren si en la política no han escuchado esta frase. En la política, en su país, en mi país, en todos los países. Ya lo decían los romanos desde antes. Los romanos decían una frase: al pueblo solamente pan y circo. Cambió. Estadios llenos de fútbol,
estadio lleno de fútbol, estadio lleno de béisbol, cine, Hollywood, película, pum, 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 y después un chequecito del IRS, pan y circo. Nunca dejes que el pueblo crezca en sabiduría, porque si crece en sabiduría, se van a dar cuenta que les estamos robando su futuro y que los estamos manejando. Eso mismo pasa dentro de la iglesia. Pan y circo. Ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué los sacerdotes, el Papa, pueden haber tenido la iglesia más grande por tantos años y sin que se le levante la gente? Porque no se conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, si lo dijo el sacerdote, me supongo que es palabra de Dios, porque lo dijo él que estudió. Y entonces, como yo me supongo que lo que me están enseñando es palabra de Dios, ¿qué es lo que hago? Me voy de rodillas a la Virgen de Guadalupe. Porque yo me supongo que el sacerdote recibió eso de parte de Dios. Pero eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no puede ser palabra de Dios. Porque la Biblia cerró todo el mensaje de Dios para el hombre. No hay otro nuevo. Solo todo está en la Biblia. Y el conocimiento que nos da libertad, ¿verdad? La libertad de los hijos de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad que pasará. Por eso, ¿se dan cuenta? Por eso aprender la palabra de Dios. Entonces ustedes aprenden la palabra, yo vengo, les predico y me equivoco, usted me llama por teléfono y me dice, pastor, ¿vio el texto ese que dio usted? Me parece que lo que dijo está errado, porque yo vi que esto y esto. Entonces yo le digo, oh, tienes razón, o déjame ver, o a lo mejor todavía estás influenciado por la parte arminiana y lo estás interpretando de otra manera en privado. ¿Amén? Ahora, ¿cómo? Yo vengo del catolicismo, ¿sí? Yo estudié para ser sacerdote católico. Yo era ministro de la Eucaristía. Vamos a tener la Santa Cena. Acá en Estados Unidos era ministro de la Eucaristía. Éramos los encargados de la música en la Iglesia Católica. Y entonces, ¿cómo puede ser que nunca íbamos al sacerdote? Nunca. No sé si usted fue alguna vez. ¿Quiénes eran católicos acá? Todos, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes, yo no lo hice nunca, fue al sacerdote y le dijo, me parece que eso que nos enseñó no está en la Biblia? ¿Verdad? Nos sirvieron el plato y lo comimos así. ¿Qué tenía? Comida, estaba rica la comida. Bueno, era rata, pero estaba sazonada rico. ¿Entienden? Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a eso, pero la palabra de Dios dice que sigamos como los cristianos de Berea. ¿Qué hacían estos cristianos? Escudriñaban. Cuando venían los apóstoles y les explicaban los textos, decían, a ver si esto está de acuerdo con la palabra de Dios o no está de acuerdo. Claro, la religión no quiere que conozcamos la verdad y que seamos libres, porque tienen miedo de que nosotros, al conocer la verdad, cada uno arme su imperio. Y no es así. El Espíritu Santo hace que seamos iglesia de por sí solo cuando somos libres en Él. Y nosotros tenemos que aprender a sacarnos esto. Y Dios utiliza una palabra para esto, que es la palabra epiglosis, del griego, que significa pleno conocimiento. O sea, un nivel de conocimiento superior. Se habla de un pleno conocimiento, de un discernimiento de la voluntad de Dios. Que nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia con la voluntad de Dios?
Y siempre nos tiene que llevar a esto, a que los designios de Dios son mejores que los nuestros. Y que si no pasa como nosotros queremos, es porque Dios tiene algo mejor que lo que nosotros pensábamos. Que si nuestra oración no es respondido como la pedíamos, es porque Dios nos está indicando que esa oración estaba mal encaminada. ¿Entienden? Y nosotros tenemos que llegar a decir, te entrego mis anhelos, Señor. Te entrego mis planes, porque realmente sé que los tuyos para mí son mejores. Son mejores. Entonces, cuando yo aprendo a orar de esa manera, sin exigirle a Dios, sino pidiendo comprender su voluntad perfecta en mi vida, estamos avanzando y creciendo hacia la madurez espiritual. ¿Amén? A Dios les va a sonar duro. A Dios no le interesan nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos. A Dios le interesa que nosotros hagamos la voluntad de Él, porque en esa están los verdaderos sueños y anhelos perfectos para tu vida, David. Vos podés hacer el imperio David en USA, pero Dios tiene lo mejor para tu vida. Y lo mejor para tu vida siempre va a estar del lado de Él, aunque haya momentos en la vida de ustedes que estén oscuros. En esos momentos de oscuridad, Dios está ahí, siendo la luz. Pero claro, nosotros dentro de la iglesia cristiana tenemos los nuestros, los papas nuestros. Los católicos tienen uno solo. Los cristianos, 50.000 papas tienen. Cash Luna, Dante Hebel, todos son papas. Entonces, ¿qué pasa? Viene Cash Luna y dice, hace esta lógica. Jehová, ¿verdad? Sí. ¿Y usted es hijo de Jehová? Sí. Entonces, ¿usted qué es? Jehová Junior. Entonces, usted es un Diosito. Amén. No, hermano. Eso nos lleva a un choque tremendo con Dios. Dice, porque nosotros fuimos puestos acá para gobernar la humanidad, pero no podemos gobernar nuestra casa. ¿Cómo vamos a gobernar la humanidad? Rebelde y muerta, en contra enemiga de Dios. ¿Cómo la vamos a gobernar? No fuimos llamados para eso. Sí, la Biblia dice que gobernaremos. Después en el milenio, no ahora. Ahora seremos perseguidos, seremos odiados. Si lo hicieron conmigo, ¿cómo no lo van a hacer con ustedes? ¿Cuándo gobernaremos? Cuando venga Cristo. ¿Dónde va a estar la iglesia? Con Él. O sea, no es ahora. Pero eso vende. Eso vende un montón. Y nosotros tenemos que romper con todo eso. Pablo en todos sus libros nos hace un punto sublime para este año, para nosotros. Y no es Pablo, es el Espíritu Santo a través de Pablo. Que los cristianos tienen que tener un profundo conocimiento de Él para poder ser maduros. Entonces, cuando usted dice eso, dice, no, pero la Biblia dice que la letra mata. Bueno, entonces tenemos que ir a los rudimentos, que nosotros lo hemos aprendido, pero que los hermanos nuevos necesitan que se los enseñen y tenemos que volver a enseñarlos. Cuando dice que la letra mata, lo digo rápidamente para no perder mucho, pero se puede enseñar bien. Cuando Adán y Eva pecan, caen de la presencia de Dios. Ahora, ellos, ¿cómo saben que caen de la presencia de Dios? No hay ley. ¿Cómo usted sabe que pasar en rojo está mal? Una ley que dice ¿qué? Que dice que el rojo tiene que parar, ¿verdad? Antes que existiera la ley, usted pasaba en rojo, porque no hay una ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que poner una ley que te muestre cuál muerto estamos. ¿Cuál muerto estamos? Oh, el que roba muere, el que fornica muere, el que... Toda esta ley
me mata. Viene la gracia de Dios y me salva. Pero no quiere decir que no estudie, que no lea la palabra. Leer la palabra no te mata. Leer la palabra dice que te puede salvar. Todo lo contrario, ¿me entienden? Entonces estamos en Filipenses 1:9, ¿verdad? Y esto pido en oración. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. No, ahora vamos a Filipenses 1:9. ¿Cómo es el mismo autor? Casi que usa la misma palabra. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Y en todo qué? Para que aprobéis lo mejor. ¿Para que aprobéis qué? Acá aprobar significa distinguir lo mejor. Para que distingas lo mejor de lo peor, ¿verdad? El mundo nos cambia los valores, hermano. Les dije primero que somos sacerdotes, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, y esto nos tiene que llevar el Espíritu Santo a reflexionar, porque lo ha hecho con mi vida también. Los errores que yo siempre, no se lo digo hoy, te lo he dicho siempre. Los errores que yo he cometido han hecho que mis hijos se sientan frustrados en la presencia de Dios. ¿Entienden? Como papá estoy hablando. Y yo les pregunto, ¿qué vale más, 1 hora de su hijo o 60 horas de trabajo? No me digan la respuesta. Todos me van a decir 1 hora de su hijo. ¿Verdad? Ahora vamos a la realidad. Usted trabajó 60 horas esta semana. ¿Le dedicó 1 hora a su hijo? No me lo respondan. Piénsenlo. Ahora, 1 hora de verdad. Me senté, hablé. Lo llevé a pescar, me puse a hablar, me contó qué está pasando. Me contó lo que le está tocando. Me contó 1 hora. Claro, todos decimos que vale más 1 hora que 60 horas, pero sin embargo, nuestra realidad es que trabajamos 60 horas a la semana y no tenemos 1 hora para nuestro hijo. ¿Entienden? Y las pandillas y los malos tienen esa hora. Entonces, ¿qué hace? Se lo saca. ¿Cómo fue? Si siempre lo tuvimos, siempre estuvo rodeado de la palabra, somos cristianos, somos pastores, ¿cómo fue que se fue? ¿Te dedicaste 1 hora? Nos da vergüenza, ¿verdad? Decir, no se la dedicamos. ¿Por qué? Porque estábamos ocupados. Y esto a mí me carga mi corazón. Yo dedico tiempo a ello, pero a Valen no se lo dedicaba. A Valen no se lo dedicaba. Fui aprendiendo. ¿Y saben qué? Mientras escribo y oro escribiendo, a mis papás no se lo dedico. Y Dios me dice, a tu papá no se lo dedicas. Es hora. ¿Y saben lo que le digo? Tú sabes que estoy ocupadísimo. Estás ocupadísimo porque vale más toda tu ocupación que 1 hora con ellos. ¿Entendés? ¿Entienden? Y es así, hermano. Entonces el conocimiento de Dios nos tiene que ya hacer cambiar. Cambiar como iglesia. No vamos a hacer santos con alitas para que nos pongan en el altar. Cambiar como iglesia es cambiar en casa. Es fundamental cambiar en casa. Yo era totalmente legalista con mi hija Valentina. Totalmente duro con ella. Que tenía que ser una monja carmelita descalza. ¿Entienden? Y los chicos tienen sus batallas en este país. Batallas que usted quizás ni conoce. Porque no ha tenido esa hora para con ellos. Y tenemos que cambiar esto. Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el mundo nos cambió? ¿Cómo el mundo nos transformó la mente? ¿Cómo el mundo nos transformó como sociedad?
¿Y qué pasa? Entonces el domingo venimos a la iglesia y la mayoría de las iglesias, cuando llega el momento de la oración, hacen una oración para los sentidos de la carne. Esta semana se rompe toda atadura. Y ese trabajo que tanto estabas esperando de $75 la hora, viene, recibido. Vas a tener abundancia, te van a dar tiempo extra, vas a poder hacer part-time, extra-time, super-time. Siento tu presencia, recíbelo. No te quedes ahí, porque Dios no te quiere pobre, te quiere rico, porque la palabra dice que Él se hizo pobre para que seamos ricos. ¡Qué placer! ¿Vos del diablo? ¿Vos del diablo? Pero que le gustan los sentidos. ¿Entienden? Cuando tenemos part-time, extra-time, super-time y buen dinero, ¿saben lo que va a pasar? No venimos más a la iglesia. Nunca más. ¿Y sabe lo que vamos a decir? La culpa la tuvo Xiomara, la culpa la tuvo Mosman, la culpa la tuvo Luis, el pastor era un desastre, se vestía mal, estaba gordo, nos gritaba, 1 hora y media duraba la prédica. Y Dios sabe que yo con Él tenemos una relación preciosa. Gracias. Pero bueno, nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a alimentar ¿qué sentido? Tenemos que venir a la iglesia a que nuestros sentidos espirituales, cuando usted salga de acá, le diga a su esposa, dame, te fallé tantas veces. A sus hijos, perdón. A su papá. Lo hice. Pero Dios me tocó mi vida y quiero cambiar. Quiero ser revestido de tu espíritu. Eso es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Entonces la traducción de este texto nos queda así. A fin de que seáis probados. Como decía Filipenses 1:10. Miren qué bonito. Creo que termino acá y vamos a la cena del Señor. Avancé poquito. Miren, Filipenses 1:10, ¿qué dice? Para que aproveche lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren, cuando nosotros leemos sincero, nosotros pensamos, nuestra carne siempre nos dice, yo soy re sincero. Nadie más sincero que yo. Acá cuando yo me paro, soy un libro abierto de sinceridad. Todos conocen mis intenciones, mi buena voluntad, todo. Pero Fátima, ¿cómo oculta su sinceridad? Y Claudia ni te cuento, es la teacher de Fátima, diciendo, y nos ponemos. Pero, ¿saben qué? La verdadera traducción de esto es una palabra que significa sinceros. La verdadera palabra que va ahí en lugar de sincero, porra sincero, es ser probados a la luz del sol. A ver, ¿me lo leen sacando sinceros y agregando ser probados a la luz del sol? Yo no lo tengo, por eso le digo que me lo leen. ¿Le suena ahora? Menos. ¿Cómo probados a la luz del sol? No tiene sentido esto. Y ahí es cuando viene el estudio de la palabra y por qué MacArthur se tomó 25 años. La verdadera traducción dice probados a la luz del sol, porque en ese momento ellos fabricaban jarrones muy caros de barro, de cerámica, y los vendían a las caravanas cuando iban los inmigrantes pasando desde Argentina hasta Estados Unidos, toda la fila de inmigrantes que venimos,
Entonces le vendían en la caravana los jarrones. Entonces la gente compraba el jarrón para llevar agua para el desierto y cuando había un sol fuerte, el jarrón se partía. Entonces se dieron cuenta que los que hacían los jarrones, cuando lo estaban haciendo apurado para vender más, se rajaban y para venderlo rápido lo mismo agarraban cera, la derretían y los unían con cera. Los pintaban bien bonito y se los vendían. Venía la caravana y los compraba la gente, y entonces el que sabía que le había agarrado la mano decía, para. Antes que te pague, déjame ponerlo al sol por 1 hora. Si al sol por 1 hora, porque la cera cuando se derrite el sol, te partía la parte que había estado pegado, la manija o cualquier, se hacía un agujero. Déjame que lo pruebe al sol. Entonces, si el vendedor se daba cuenta que esta persona sabía eso, le cambiaba el jarro para no perdamos 1 hora. Ese es malo. Este se lo vendo a otro argentino que pasa. ¿Entienden? Entonces el Señor nos está diciendo que seamos probados, quiere decir que no seamos falsos y que seamos hallados verdaderos. Que seamos hallados verdaderos cuando la luz del sol nos da en nosotros. Amén. Vamos a dejarlo ahí para ir a la Santa Cena y vamos a continuar la semana que viene, Señor. Yo les he dado tu palabra. Vengan los niños, que vamos a comenzar la Santa Cena. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que nos da, Señor, de participar en este pacto que tú nos dejaste, Señor, como señal de tu obra, señal de tus bendiciones y de tus propósitos en nuestras vidas. Te ruego que bendigas a cada uno de los que vamos a participar en él. Que sea, Señor, para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Osman, hermano, ¿puedo hacer una oración pidiendo perdón? Padre, que estás en los cielos, te damos gracias primeramente en esta hora. Estamos en tu presencia, tu Espíritu glorioso está en nosotros. Cada día necesitamos ser purificados por tu palabra, ser llenos con tu Espíritu Santo. Cada día debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos y pedir perdón, Señor. Pedir perdón porque somos seres imperfectos delante de un Dios que es perfecto, delante de un Dios que es santo. Tu palabra nos llama a ser santos como vuestro Padre es santo, Señor. La única forma en que podemos ser santificados es por tu palabra. Amén. La única forma que entendemos que tenemos que pedir perdón es por tu palabra, Señor. Yo sé que cada día trabajarás en nuestra existencia, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder reconocer que te fallamos, poder reconocer que le fallamos a nuestros hermanos, poder pedir perdón, Señor, poder tener un corazón irreprensible delante de tu presencia, un corazón, Señor, sincero, como leíamos, Señor, en Filipenses, un corazón que pida perdón y un corazón perdonador, Señor. Gracias, Señor, dice tu palabra, que cuando vengamos delante de tu presencia para dar nuestra ofrenda, debemos dejar nuestra ofrenda, y si tenemos algo, pedir perdón, Señor. Y en esta hora pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón así como tú nos has perdonado. Nosotros queremos pedir perdón y que nos perdone, Señor, por nuestras ofensas. Bendito Dios. Gracias te damos en esta hora que vamos a tomar la Santa Cena, Señor.
aquel que nos amó, aquel que nos lavó con su preciosa sangre, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que nos perdonó por esa preciosa sangre inocente, aquel que sufrió toda la ira de Dios por nosotros y pagó nuestras deudas, nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra transgresión. Pedimos perdón delante de tu presencia, Señor. Purifica nuestros corazones, Señor. Examinaos, dice tu palabra en Corintios, examinaos cada día, y en esta hora, Señor, venimos y pedimos perdón, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que somos débiles, Señor. Tenemos la necesidad de ser perdonados y perdonar, oh Señor, y en esta hora purifica nuestra vida, nuestro ser, Señor, a cada hermano de casa de oración que tomará esta santa cena. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, toque una vez más nuestros corazones, nuestra vida. Oh Señor, gracias, bendito Dios. Gracias. Vamos a pasar los elementos, hermanos. Juan, Felipe, Felipe, hermano Osman, ¿no? Y Melina con el plato chiquito de los niños. Gracias. Cierre sus ojos. Cantemos esta canción pensando en esa sangre preciosa del Señor. Gracias, Señor. Sobre ti el dolor, Señor. tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, Señor, ese poder que fluyó por amor, para limpiar ese pecado que nos separaba de Dios. poder en la sangre, Esa brecha que se había hecho en el Edén. Sí, Señor. preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Oh, Señor. sobre ti el dolor,
Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan en sus santas y venerables manos y dio gracias y lo partió. Lo partió. Así Jesús se rompía como iba a ser partido en la cruz. Así como ustedes ven cómo se rompe ese pedacito de pan, así se rompía el cuerpo de Cristo por nosotros. Pero yo diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es en el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por casa de oración. Porque estamos caminando, Señor, aprendiendo cada día más de ti. Sabiendo que somos inútiles, siervos inútiles, en manos de un Dios poderoso. Bendice esta semana, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.